A ver, ¿cómo podría funcionar un sistema legal sin un código central, sin un gran libro donde estén todas las leyes escritas? Parece imposible, ¿no? Parece totalmente imposible, pero bueno, es la base de uno de los sistemas más influyentes del mundo. Hoy nos vamos a sumergir a fondo en el common law, el derecho anglosajón. Nuestra misión es explorar su origen, sus principios y su alcance global, basándonos en textos legales, análisis históricos, artículos académicos, un poco de todo. Y la hoja de ruta es fascinante. Vamos a empezar en la Inglaterra medieval para entender de dónde sale todo esto. Desde el inicio. Desde el inicio. Luego, analizamos sus piezas clave, como el famoso precedente judicial. Veremos cómo se estructura, cómo es un juicio, de esos que vemos en las películas. Claro. Y al final, rastreamos su viaje por el mundo. O sea, cómo algo tan particular de Inglaterra se expandió por casi un tercio del planeta. Para entender el origen, hay que imaginarse la Inglaterra del siglo XI, antes de los normandos. El panorama legal, según las fuentes, era un caos. Un verdadero caos. Un mosaico de costumbres que cambiaban de un pueblo a otro. La justicia literalmente dependía de en qué lado del río te encontrabas. Era un sistema totalmente fragmentado. Totalmente. Y el punto de quiebre es 1066, con Guillermo el Conquistador. Su gran proyecto era unificar el reino, y él entendió que para eso necesitaba una ley unificada. La ley era la base. La ley era la base. Y su solución fue ingeniosa. Nombró jueces de la corona que viajaban por todo el país, pero con una instrucción clave: aplicar la ley de manera uniforme, ignorando las costumbres locales. Y de ahí, claro, nace el nombre. Common Law. Una ley común para todo el reino. ¡Exacto! Me imagino a estos jueces volviendo a Londres después de meses a caballo, y las fuentes dicen que se juntaban a discutir sus casos, a compartir las decisiones que habían tomado. Y esa práctica es la semilla de todo lo que vino después. Has dado en el clavo, porque de esas discusiones nace la columna vertebral del sistema. Se le conoce por su nombre en latín stare decisis. Que suena muy técnico, pero la idea es simple. Sí, significa mantenerse con las cosas decididas. En la práctica es lo que llamamos el precedente judicial. O sea, la decisión de un tribunal en un caso concreto se vuelve obligatoria para tribunales inferiores que en el futuro vean un caso con hechos similares. En lugar de buscar en un código, buscas en decisiones pasadas. Justo. Pero en los textos de Oliver Wendell Holmes Jr. encontré una idea que va mucho más profundo, a un origen casi salvaje, te diría. Uf, esa idea es poderosa. Él argumenta que la raíz de la responsabilidad legal no es la compensación, sino algo mucho más primitivo: la venganza. Es que nos muestra que la ley no nació de la filosofía, sino de instintos muy, muy básicos. En el derecho primitivo, el objetivo era castigar al objeto que causó el daño. Al objeto. Sí, sin importar si era una persona, un animal o una cosa inanimada. Espera, ¿me estás diciendo que si alguien mataba con una espada, la culpable era la espada? ¿Suena un cuento de fantasía? Pues así era. Los textos antiguos están llenos de ejemplos, bajo un concepto llamado deodant, que significa entregado a Dios. A ver, un ejemplo. Si un hombre se caía de un árbol y moría, el árbol era confiscado. Se entregaba a la iglesia, digamos, para obras de caridad. ¡Wow! Si alguien se ahogaba en un pozo, el pozo debía ser rellenado. Se neutralizaba la cosa maldita. Me vuela la cabeza pensar en un tribunal confiscando un árbol. Muestra una mentalidad totalmente distinta sobre la culpa. ¡Totalmente! El ejemplo más fuerte que leí fue el del arma. Si una espada se usaba para matar a alguien, se confiscaba, sin importar si el dueño era inocente. La culpa estaba literalmente pegada al objeto. Y lo fascinante es ver la evolución. En el derecho romano existía algo parecido, la noxe deditio. ¿Qué era eso? Si tu esclavo o tu animal dañaba a alguien, podías liberarte de la responsabilidad entregando al ofensor. Ah, toma, quédatelo. Básicamente. Con el tiempo, esa entrega física se transforma en una responsabilidad económica del dueño. Y ese es el momento clave en que la ley sustituye la venganza por la indemnización. ¿Es el paso a un sistema más civilizado? Exacto. Se pasa de castigar al objeto a reparar el daño a la víctima. Entiendo la estructura, pero todavía me cuesta imaginarlo en la práctica. O sea, si se basan en decisiones de hace siglos, ¿no corren el riesgo de quedarse atascados en el pasado? ¿Cómo se moderniza un sistema así?
¿Aplicando soluciones del siglo XVIII a problemas de ahora? Esa es la pregunta del millón, y la respuesta está en la dinámica del juicio. Para empezar, un juicio en el common law es fundamentalmente distinto a lo que conocemos en el derecho continental. Es un sistema adversarial, Eso es. el que vemos en las películas, ¿no? Dos abogados enfrentados, un juez con un martillo y un jurado. Esa analogía es perfecta. Es casi como un deporte. Sí, dos equipos, un árbitro y el jurado son los espectadores que votan al final. Exacto. Las dos partes presentan sus argumentos ante un juez que es un árbitro neutral. Pero la decisión crucial sobre los hechos, qué pasó realmente, la toma un jurado de ciudadanos comunes. Y esto es muy distinto al sistema inquisitorial. Totalmente. En el inquisitorial, común en Europa y América Latina, un juez investigador participa activamente en juntar las pruebas y el proceso es casi todo por escrito. Esto nos lleva a un punto que mencionan las fuentes que es bastante polémico. La ley hecha por jueces, o judge-made law. Uf, el gran debate. La crítica, que acuñó el filósofo Jeremy Bentham, es que los jueces no solo interpretan la ley, sino que la crean. Y eso suena a que se están tomando una atribución que no les corresponde. Es el debate eterno en este sistema. Y para responder a tu pregunta sobre si se queda atascado, la clave está en la jerarquía de los tribunales. No todas las decisiones pesan lo mismo. Para nada. Las decisiones de los tribunales superiores, las Cortes de Apelación o la Corte Suprema, son lo que llamamos precedentes vinculantes para todos los tribunales inferiores. O sea, hay que seguirlo sí o sí. Sí o sí. Pero las decisiones de tribunales de menor rango solo tienen autoridad persuasiva. Un juez puede considerarlas, pero no está obligado a seguirlas. Entonces el cambio viene desde arriba. Pero, ¿hay algún ejemplo real de una decisión judicial que haya cambiado la sociedad de una forma que la política no pudo? Absolutamente. Pensemos en el caso Brown contra el Consejo de Educación en Estados Unidos en 1954. El de la segregación racial. Exacto. Ninguna ley del Congreso había prohibido la segregación en las escuelas. Fue la Corte Suprema la que declaró que las escuelas, separadas pero iguales, eran inherentemente desiguales. Y esa decisión judicial desmanteló toda la base legal de la segregación. Eso es judge-made law en su máxima expresión. Un cambio social profundo que no vino de una ley votada, sino de una nueva interpretación. Y para manejar esa rigidez, las fuentes hablan de otra pieza clave. La fusión de los tribunales de ley, law, y de equidad, equity. Suena técnico, pero parece importante. Es fundamental para entender su flexibilidad. El common law, con sus reglas estrictas, a veces llevaba a resultados que eran legalmente correctos, pero injustos. manifiestamente injustos. Para solucionar esto, surgieron los tribunales de equidad, que podían basarse en principios de justicia para ofrecer soluciones más flexibles. Y con el tiempo se fusionaron. Exacto, dándole al juez moderno herramientas de ambos mundos, de la ley estricta y de la equidad. Ok, el sistema es más flexible de lo que parece. Pero si no hay un código penal que diga quien haga X será castigado con Y, ¿cómo sabe la gente qué es un delito? Buena pregunta. ¿Cómo se determina la culpabilidad en un caso de robo, por ejemplo? Se basa en la coexistencia de dos elementos. Vienen de una máxima latina. Actus non facit reum, nisi mens sit rea. ¿Que en buen español significa? Un acto no hace a una persona culpable a menos que su mente también sea culpable. Y de aquí sacamos los dos componentes de casi cualquier crimen. Actus reus y mens rea. El acto culpable y la mente culpable. Exactamente. El actus reus es el componente físico, la acción prohibida. La conducta, las circunstancias, el resultado. Es lo que se puede ver. Y la mens rea entonces es el componente mental, la intención, la premeditación. La mente culpable. Y las fuentes insisten en que no es una culpa moral en sentido religioso, sino una culpabilidad definida por la ley. Una distinción crucial. O sea, para que un crimen exista generalmente tienes que probar los dos. Así es. No hay policía del pensamiento. No puede ser culpable solo por pensar en cometer un delito si no hay un actus reus. Correcto. Y a la inversa, un acto dañino, que fue un accidente puro, sin intención culpable, podría no ser un crimen porque falta la mens rea. Aquí es donde se pone interesante, porque la vida real es más complicada que lo hizo a propósito o fue un accidente. Claro. ¿Qué pasa en el medio?
¿Hay excepciones a esa regla de los dos componentes? Sí, y son importantísimas en el derecho moderno. Piensa en los delitos de conducción temeraria. Ok, Un conductor que va a 150 kilómetros por hora en una zona escolar probablemente no tiene la intención específica de atropellar a un niño. no, claro, no quiere hacerlo. Pero al tomar esa decisión, asumió un riesgo tan grande y tan injustificado que el sistema lo considera culpable de todas formas. O sea, la mente culpable no siempre es una intención directa de hacer daño. Justo a eso iba. En estos casos, la mens rea no se demuestra con la intención, sino con la imprudencia o la negligencia grave. Se prueba que la persona hizo algo que cualquier individuo razonable sabría que es extremadamente peligroso. Es la forma en que el sistema se adapta. Se adapta a delitos donde el estado mental es más complejo que un simple quise hacerlo. Entendido. Ahora, la gran pregunta. ¿Cómo es que este sistema tan peculiar, nacido de las costumbres de Inglaterra, se convirtiera en una fuerza legal que hoy rige en países tan distintos como Canadá, la India, Australia o Nigeria? La expansión está, como es de esperar, muy ligada al Imperio Británico. Y el vehículo legal para esta exportación fueron los llamados estatutos de recepción. ¿Estatutos de recepción? Sí, cuando las colonias se independizaban, en lugar de inventar un sistema legal desde cero, que es una tarea titánica, Claro. adoptaban formalmente todo el cuerpo del common law inglés como base para su nuevo sistema. Fue una especie de copiar y pegar legal a escala global. Básicamente. La lista de países es impresionante. Estados Unidos, la mayor parte de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, India, Pakistán, Malasia, muchísimos en el Caribe y África. Es un legado imperial innegable. Sin duda. Pero aquí viene lo más curioso, la ironía de la historia. En un país como la India, el common law británico, un sistema impuesto por el poder colonial, se ha transformado en una de las herramientas más poderosas para que los ciudadanos demanden al gobierno y protejan sus derechos. ¡Wow! Una consecuencia que sus creadores jamás imaginaron. Jamás. Y el sistema no siempre se implantó de forma pura, ¿verdad? Las fuentes hablan de sistemas híbridos o bijurídicos. Los ejemplos más claros son Quebec y Luisiana. Exacto. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Pues es una solución pragmática increíble. Esas regiones tienen una fuerte herencia francesa y de derecho civil. Entonces hicieron una mezcla. Una mezcla. Por ejemplo, en Quebec, si dos empresas tienen una disputa sobre un contrato, un juez va a resolver usando el Código Civil de inspiración francesa, un libro de reglas detalladas. Ok. Pero si el dueño de una de esas empresas es acusado de fraude fiscal a nivel nacional, el juicio se rige por el derecho penal del common law, con un fiscal y una defensa enfrentados ante un jurado. O sea, usan un sistema para asuntos privados y otro para asuntos públicos y penales. Es la prueba definitiva de esa flexibilidad de la que hablábamos. Totalmente. Demuestra que no son dogmas religiosos, sino herramientas que las sociedades pueden adaptar a sus necesidades y a su historia. Exactamente. Bien, creo que hemos cubierto mucho terreno. Para resumir, el common law es un sistema que nace en Inglaterra para unificar un mosaico de costumbres. No está codificado, sino que su pilar es el precedente judicial, el stare decisis. Funciona con un sistema adversarial y se extendió por el mundo con el Imperio Británico, adaptándose de formas inesperadas. Si tuviera que quedarme con una sola idea, sería esa. Es un sistema vivo. No es un conjunto de reglas escritas en piedra. Está en constante movimiento. Un jurista lo describió como un sistema que trabaja para purificarse a sí mismo. Evoluciona con cada nueva decisión. Su autoridad no emana de un legislador, sino de la sabiduría acumulada a lo largo de siglos de decisiones humanas resolviendo problemas reales. Y esa idea nos deja con una pregunta final para la reflexión. En una era donde la inteligencia artificial y el análisis de datos pueden predecir resultados legales con una precisión cada vez mayor, Buen punto. ¿cuál es el futuro de un sistema que se fundamenta en la interpretación humana, en la tradición y en la capacidad de un juez para distinguir matices? ¿Es su flexibilidad su mayor fortaleza para adaptarse a este mundo, o su ambigüedad presenta un desafío que los sistemas codificados, más predecibles, logran evitar mejor?